Hay una regla no escrita entre los camioneros. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te detengas en la gasolinera abandonada del kilómetro 44. Yo no creía en cuentos de fantasmas, hasta que sentí el peso de un niño en mi asiento de copiloto y el olor a flores de cementerio inundó mi cabina. Prepárate, porque después de escuchar esto, no volverás a ver los espejos de tu auto de la misma forma. La parada del error. Hay noches en las que el asfalto no parece una carretera, sino una boca abierta tragándose las luces de tu camión. Yo llevaba ya 12 horas al volante. Mis ojos ardían como si alguien les hubiera echado arena, y el café en el termo sabía más a metal que a grano. En este oficio, uno aprende a leer el cansancio, a saber cuándo el cerebro empieza a proyectar sombras donde no las hay. Por eso, cuando vi los restos de aquella gasolina emergiendo de la niebla como un barco fantasma, decidió que era momento de parar. No era una decisión lógica, era una necesidad física. La estación se llamaba El Olvido, o al menos eso sugerían las letras de neón rotas que colgaban de un solo cable, balanceándose con un chirrido que cortaba el alma. Al apagar el motor, el silencio me cayó encima con un peso insoportable. Bajé del camión y el aire frío de la madrugada me tocó la cara, pero no era un frío limpio. Olía a humedad, a caucho quemado y a algo que se pudre lentamente bajo el sol. Las bombas de gasolina estaban encadenadas, oxidadas por décadas de abandono, con las mangueras tiradas en el suelo como serpientes muertas. Caminé unos pasos para estirar las piernas, escuchando el crujir de la grava bajo mis botas, cuando un sonido distinto me hizo congelar la sangre. El rítmico e hipnótico vaivén de un columpio. Me giré lentamente, esperando ver una estructura de metal movida por el viento, pero lo que vi me obligó a soltar el aire de golpe. Allí, sentado sobre un neumático colgado de un poste de luz fundido, estaba él. Un niño. No tendría más de 9 años. Vestía unos pantalones cortos de tirantes y una camisa que alguna vez fue blanca, ahora teñida de un gris ceniza. No jugaba, no reía, simplemente se balanceaba de atrás hacia adelante, con la mirada perdida en la oscuridad de la carretera. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué demonios hacía una criatura tan pequeña sola a las 3 de la mañana en un lugar donde ni los coyotes se atrevían a merodear? Mi instinto de supervivencia me gritó que subiera al camión y pusiera tierra de por medio, pero mi humanidad, esa maldita parte de mí que todavía siente, cometió el error de dar el primer paso hacia él. El pasajero de las sombras. Me acerqué despacio, tratando de que el crujir de mis botas sobre la grava no sonara como una amenaza. El niño ni siquiera se inmutó. Seguía balanceándose en aquel neumático viejo con una cadencia hipnótica, como si el tiempo no existiera para él. A medida que acortaba la distancia, el frío se volvía más punzante, un frío que parecía emanar del suelo mismo, no del viento. Me detuve a un par de metros, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta, sintiendo un nudo en la garganta que no lograba tragar. «Hey, pequeño, ¿estás bien?» Mi voz sonó extraña, rasposa, rompiendo un silencio que parecía sagrado en aquella gasolinera muerta. Él detuvo el movimiento del columpio en seco. No hubo inercia, no hubo un último vaivén, simplemente se quedó rígido. Lentamente levantó la cabeza. Sus ojos no brillaban con la curiosidad típica de un niño. Eran dos pozos oscuros que parecían haber visto el final de todas las cosas. No estaba asustado, y eso fue lo que más me aterró. Un niño normal a esa hora, frente a un extraño de 2 metros, debería haber salido corriendo o llorando. Él solo me dedicó una media sonrisa que no le llegaba a la mirada. «Perdí mi transporte», dijo. Su voz era plana, sin matices, como si estuviera leyendo un guión que había repetido 1000 veces antes. «Me quedé jugando y se olvidaron de mí. ¿Usted va hacia el norte?» Miré hacia mi camión, un mole de metal que en ese momento me pareció el único refugio seguro en el mundo. Pensé en la policía, en llamar a alguien, pero en este tramo de la carretera la señal del celular es un mito. No podía dejarlo ahí,
a merced de la oscuridad o de algún verdadero depredador de los caminos. Mi lógica de camionero, curtida en 1000 rutas, se vio nublada por una empatía traicionera. «Sube, anda, te llevaré a la próxima parada con luz. No puedes quedarte aquí solo», le dije, arrepintiéndome antes de terminar la frase. Caminamos hacia el Kenworth. Noté algo que me erizó los vellos de la nuca. El niño no proyectaba una sombra clara bajo las luces de mercurio de la estación, solo una mancha borrosa y difusa. Al llegar a la puerta del copiloto, le hice un gesto para que subiera. Lo vi trepar los escalones con una agilidad antinatural, sin apoyarse con fuerza, como si sus huesos no pesaran más que el polvillo que flota en el aire. Cuando cerré la puerta tras él, el olor dentro de la cabina cambió instantáneamente. Ya no olía a mi aromatizante de pino, ni al diésel del motor. Ahora el aire estaba cargado de un aroma a gasolina rancia, mezclado con flores marchitas, esas que dejaban semanas sobre las tumbas. Me senté frente al volante, evité mirarlo directamente y encendí el motor. El rugido del diésel, que siempre me daba paz, esta vez sonó como un lamento fúnebre mientras nos alejábamos de el olvido. Apenas pusimos las ruedas sobre el asfalto de la carretera principal, el ambiente dentro del camión cambió de una forma que no puedo explicar con lógica. Manejé a través de tormentas de nieve en la sierra y sentí el frío calar hasta los huesos, pero esto era distinto. No era un descenso de temperatura ambiental, era como si el calor estuviera siendo succionado de mi cuerpo por algo invisible. Miré el termómetro digital del tablero, marcaba 22 grados, pero mi aliento empezó a salir en pequeñas nubes blancas, espesas y erráticas. A mi lado el niño permanecía inmóvil, con las manos apoyadas en sus rodillas, mirando fijamente hacia el vacío que iluminaban mis faros. «¿No tienes frío, hijo?», le pregunté tratando de que mi voz no temblara. El motor rugía, pero el sonido parecía amortiguado, como si estuviéramos viajando dentro de una burbuja de algodón o bajo el agua. Él no se giró. Sus ojos seguían clavados en la línea blanca de la carretera que devorábamos a 90 kilómetros por hora. «Ya no siento el frío», respondió. Su voz no tenía la calidez de la infancia, era una frecuencia plana, sin aire, como un eco atrapado en un túnel. «Hace mucho tiempo que el frío dejó de molestarme. Solo quiero llegar a casa. Mis padres, ellos me están esperando donde el camino finalmente se termina». Esa frase me revolvió el estómago. ¿Dónde termina el camino? La autopista seguía por cientos de kilómetros. Intenté encender la radio para romper esa tensión insoportable, pero solo obtuve estática, un ruido blanco, sisiante, que por momentos parecía formar palabras o susurros distorsionados. El olor a flores de cementerio y gasolina rancia se volvió tan fuerte que me escocían los ojos. Miré de reojo al muchacho y noté algo que me hizo apretar el volante hasta que los nudillos me quedaron blancos. La luz de los postes de la carretera pasaba a través de él. No era transparente, no como en las películas, pero su cuerpo carecía de solidez. Era como una interferencia en la realidad, una mancha de humo gris vestida de niño. El miedo, ese miedo primitivo que te dice que estás en presencia de algo que no debería existir, se apoderó de mí. Mis manos sudaban a pesar del frío polar de la cabina. Cada vez que pasábamos bajo una luminaria, su reflejo en el parabrisas me devolvía una imagen que mi cerebro se negaba a procesar. El asiento del copiloto se veía vacío en el reflejo, pero al girar la cabeza, él seguía allí, sentado, imperturbable, con esa calma aterradora de quien ya no tiene nada que perder, porque ya lo ha perdido todo. Me di cuenta, con un pavor absoluto, que no estaba ayudando a un niño perdido. Estaba transportando un fragmento de una tragedia que el tiempo se había negado a borrar. El vacío a 90 kilómetros por hora. El motor rugía bajo mis pies, pero el sonido se sentía distante, como si estuviéramos viajando en una dimensión paralela donde solo existíamos ese niño, el asfalto y mi miedo.
Llevábamos varios kilómetros en un tramo de la autopista que conocía de memoria, una recta infinita, flanqueada por muros de contención de concreto y una oscuridad cerrada que los faros apenas lograban arañar. No había salidas, no había gasolineras, no había ni un solo retorno en al menos 20 kilómetros a la redonda. Estábamos atrapados en esa cápsula de metal a 90 kilómetros por hora. De pronto, el niño, que había permanecido como una estatua de sal durante todo el trayecto, levantó un brazo. Su dedo índice, pálido y casi translúcido, señaló hacia el parabrisas, apuntando a un punto vacío en la negra de la carretera. «Es aquí», susurró. Su voz no salió de su boca, pareció retumbar directamente dentro de mi cráneo, fría como un clavo de hielo. «Aquí es donde me bajo». Se me heló la sangre. Miré instintivamente hacia afuera, buscando una señal, un camino vecinal, algo que justificara su petición, pero no había más que la barrera de contención pasando como una mancha gris a nuestra derecha. Por un segundo, el pánico me ganó y aparté la vista del camino para mirar el espejo retrovisor lateral, asegurándome de que no viniera ningún otro transporte pesado detrás de mí para poder clavar los frenos. Fue un parpadeo, una fracción de segundo en la que mis ojos dejaron de enfocar el interior de la cabina. Cuando regresó la vista al asiento del copiloto, el grito se me quedó atorado en la garganta. El asiento estaba vacío. No hubo un sonido de puerta abriéndose, ni el golpe del viento entrando a la cabina, ni el clic del cinturón de seguridad desabrochándose. El cinturón, de hecho, seguía allí, perfectamente tensado y abrochado, rodeando un espacio donde ya no quedaba más que el rastro de aquel olor a flores muertas. La presión en el asiento había desaparecido, la tela ya no estaba hundida por el peso de un cuerpo. Frené en seco, dejando una estela de humo negro y el chillido agónico de los neumáticos quemándose contra el pavimento. El camión se sacudió violentamente hasta detenerse en mitad de la nada. Con el corazón martilleando contra mis costillas, me lancé hacia el lado del copiloto. Busqué debajo del tablero, abrió la cortina del camarote con manos temblorosas, incluso revisé detrás de los asientos, pensando en una broma macabra, pero no había rastro humano. Sin embargo, en el cristal de la ventana derecha, el vapor de mi propia respiración agitada reveló lo último que me faltaba para perder la cordura. Una pequeña huella de mano, del tamaño de la de un niño, marcada con nitidez en el vidrio empañado. Mientras la miraba, la huella comenzó a chorrear, disolviéndose lentamente como si el cristal estuviera llorando, dejando solo el vacío absoluto de la noche frente a mí. La condena del recuerdo. Me quedé allí, en medio de la autopista, con el motor encendido y las luces de emergencia pintando de rojo y amarillo los muros de contención. El silencio que siguió a la desaparición no era de este mundo. Era un vacío ensordecedor que me obligaba a escuchar mi propio pulso acelerado. No pude volver a subirme a la cabina esa noche con la misma tranquilidad. Manejé los últimos kilómetros hasta el paradero La Esperanza, con la espalda pegada al asiento, temiendo que si miraba por el retrovisor, vería de nuevo esos ojos profundos observándome desde el camarote. Al llegar, me senté en la barra de la cafetería con las manos todavía temblando. Don Javier, un mecánico que llevaba remolcando camiones desde antes de que yo naciera, me sirvió un café negro sin que se lo pidiera. Debía de verme como un espectro. «Vienes de la ruta vieja, ¿verdad?», me soltó sin anestesia, mientras limpiaba una mancha de grasa en el mostrador. «Pasaste por el olvido». Le conté todo: la gasolina, el columpio, el niño que no pesaba nada y la huella en el cristal que se desvaneció frente a mis ojos. Esperaba que se riera, que me dijera que el cansancio me había jugado una mala pasada, pero Javier solo suspiró y dejó el trapo de lado. Me contó que en el verano del 74, esa estación de servicio era el orgullo de la zona. Pero una noche,
Un camión cisterna tuvo una falla en las válvulas mientras descargaba. Hubo una chispa. La explosión se escuchó a 10 kilómetros a la redonda. El hijo del dueño, un niño que siempre andaba jugando entre las bombas con una pelota, quedó atrapado entre el fuego y los tanques. Nunca encontraron sus restos, solo un zapato quemado y el recuerdo de su última risa. Desde aquel día, el olvido se convirtió en lo que su nombre indica, un lugar que el tiempo quiso borrar, pero que el asfalto retiene. Dicen que el niño sigue esperando que alguien lo saque de ese círculo de fuego y soledad, buscando un aventón hacia una casa que ya no existe. Ahora mi vida ha cambiado. Ya no manejo de noche si puedo evitarlo. Pero lo más aterrador no es el recuerdo de su desaparición, sino lo que sucede cada vez que paso cerca de ese tramo de la carretera. Aunque vaya solo y con las puertas cerradas con llave, el sensor de peso del asiento del copiloto a veces lanza un pitido de alerta, indicando que alguien acaba de sentarse a mi lado. El aire se vuelve gélido, el olor a gasolina y flores invaden la cabina, y yo simplemente aprieto el volante, fijo la vista al frente y rezo para que esta vez el camino finalmente termine para él. Esa huella en el cristal todavía aparece en mis pesadillas. Y ahora que conoces la historia, quizás la próxima vez que sientas un frío inexplicable en tu auto, sepas quién te acompaña. Si te apasionan los relatos que desafían la realidad, suscríbete a Cuentos, Leyendas y Misterios. Dale like si alguna vez has sentido algo extraño en la carretera y comparte tu experiencia en los comentarios. Yo soy el gato de la noche eterna y recuerda, en la oscuridad del camino, nunca viajas realmente en solitario.